Buenas tardes con todos. ¿Me escuchan? Hola, Fuerte y Alma. claro. Perfectamente. Sí, claro. Sí, ¿arrancamos? Correcto, arrancamos, Almita. Buenas tardes con todos. Soy Alma Vera, cofundadora de la comunidad de Data Science for Business. En esta oportunidad le damos la más cordial bienvenida a nuestro webinar, El rol y responsabilidad de la educación en data e inteligencia artificial. Voy a darles algunas indicaciones generales. Primero, todas las preguntas nos las escriben al chat, nosotros las vamos a responder al finalizar la presentación de nuestra expositora de hoy. Luego, al finalizar toda esta dinámica, les vamos a agradecer un montón que puedan responder una pequeña encuesta. Esto nos ayuda a nosotros bastante para seguir mejorando. Y si tuviesen algún inconveniente, también nos lo escriben en el chat. Ahora sí, les voy a contar sobre nuestra comunidad. Bueno, nosotros nos caracterizamos versus otras comunidades, es que somos doers, somos personas de acción. Nuestro corazón, el propósito de la comunidad es construir un puente entre toda la ciencia de datos y el entendimiento de las necesidades del negocio para acelerar los procesos de transformación corporativa y social, creando así valor exponencial. ¿Qué hacemos? Meetups, y últimamente estamos metidos en analítica de Open Data. Como ya les he contado las últimas veces que nos hemos reunido, nosotros, los de la primera promoción, algunos de la primera promoción, nos atrevimos a fundar la comunidad de ciencia de datos para negocios, y nos está yendo extraordinario, todavía no cumplimos un año y nos está yendo muy bien. Lo último que estamos metidos es en analítica con la Open Data que ha disponibilizado el gobierno y que hemos tenido también reconocimiento del gobierno. Ahora sí, les cuento las novedades. Bueno, nosotros estamos ya en el 7º informe de nuestra exploración de la Open Data y nosotros no somos especialistas en pandemias, ni tampoco somos médicos, ni especialistas en salud, pero sí somos especialistas en datos. Y continuamos en una fase exploratoria, y en esta fase exploratoria, desde el primer momento, hemos hablado de KPIs, como el tema de la letalidad, ¿no? ¿Qué es la letalidad? Letalidad es los fallecidos por COVID entre los contagiados por COVID. Esta definición es una definición universal. ¿Y por qué es importante? Porque desde que empezó la pandemia, todos los medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales, hablan de Qs. Es decir, hoy día se contagia 100, mañana se contagian 200, y bueno, todos los que sabemos de matemáticas sabemos que la otra semana van a haber más si es que seguimos acumulando los contagiados o los fallecidos. ¿Qué cosas se está dando cuenta los medios internacionales, como por ejemplo la BBC? Es que ya están empezando a ya no hablar de Q, de cantidad, sino de tasa de mortalidad o tasa de letalidad, ¿no? ¿Y por qué es importante? Porque, por ejemplo, si nosotros decimos, en este país se han muerto 5 personas por COVID y en el otro país se han muerto 10 personas, decimos, uy, en ese país está muy mal porque se están muriendo el doble. Pero hay que ver versus entre cuántos contagiados, porque si en este país son 5 fallecidos, pero tienes 100 contagiados, tu letalidad es 5%, mientras que el otro país que tiene 10 fallecidos tiene contagiados 1000, entonces su tasa de letalidad es 1%. Ahora, en esto nos está mostrando que nosotros estamos teniendo un buen olfato en cuanto a ser investigadores, ¿no? Otra de las cosas importantes es que el Foro Económico Mundial han escrito algunas tendencias de aquí de cara al 2025. ¿Qué cosa dicen? Uno de los puntos. Uno de los puntos es que el cambio de paradigma en la atención sanitaria hacia la prevención a través de la dieta. Y Alma, ¿esto qué tiene que ver con ciencia de datos? Bueno, tiene que ver mucho, porque a partir con este aprendizaje de todos, que todos vamos a estar más enfocados, estamos más conscientes que tenemos que cuidar nuestra salud,
todas las investigaciones de biotecnología, biología e inteligencia artificial se van a enfocar a estudiar estos alimentos que nos ayuden a subir nuestro sistema inmunológico. Finalmente, hemos tenido un acercamiento con la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Gobierno Digital, y nos está dando bastante apertura y le hemos dado también algunos alcances, estos insights exploratorios, ¿no? Como por ejemplo, el tema de la letalidad, ¿no? En cuanto a los hombres versus las mujeres. Ya sabemos que los hombres tienen una letalidad mayor, pero ¿cuál es la diferencia? La profundización es que cuando eres más joven, sales con tu mascarilla, sales con tus guantes, y la probabilidad que te contagies es menor. O que superes el COVID, tienes casi todas las de ganar. Pero si tú tienes un adulto mayor en tu hogar o alguien cercano, bueno, pues tienes que recomendarle que se vaya bien tapado, bien forrado a la calle, porque es muy probable que incluso pueda llegar a morir. Entonces, estamos muy contentos por estos hallazgos que están contribuyendo, y les invito a todos ustedes que sean parte de esta historia. No tenemos un año en la comunidad, esto recién está empezando. Escribe la historia con nosotros juntos y te damos la bienvenida a la comunidad de Data Science for Business. Carlos, te doy el pase. Perdón. Muchas gracias, Alma. Y buenas tardes con todos. Vemos que se siguen uniendo, así que vamos a robar unos minutos del tema de fondo de hoy. Hoy tenemos un tema interesantísimo del cual se habla muy poco y del cual hoy día vamos a dedicarle mucho tiempo con una persona a la que voy a presentar en unos minutos, con quien hemos venido conversando sobre esto hace algún tiempo y que es alguien que trabaja fuertemente en esta arista del mundo de los datos, de la que, como digo, se habla muy poco, ¿no? Pero vamos a hablar de eso en unos minutos. Quiero robarles estos minutos mientras siguen uniéndose a la conferencia para compartirles asuntos de protocolo. Como saben, esto se realiza gracias a la comunidad de Data Science for Business y también gracias al apoyo y al soporte que da la universidad, la UTEC, con quien ya hace algunos meses atrás hemos empezado a desarrollar un emprendimiento muy bonito acerca de la ciencia de datos, por supuesto, que es la Academia de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, con quienes ya tenemos algunos experimentos, algunas experiencias previas, ustedes la conocen seguramente. Comparto rápidamente los principios con los cuales hemos diseñado este esfuerzo. En cuanto a los temas de contenido académico, como lo hemos comentado siempre, abarcan una visión más holística sobre la formación de los científicos de datos, de la que normalmente uno encuentra, comúnmente, mejor dicho, encuentra en el mercado, ¿no? Estamos hablando de la ética como un principio fundamental para nosotros, y vamos a hablar de eso hoy día justamente con Luz. El código, por supuesto, las matemáticas, la estadística, y muy importante, el entendimiento de los negocios y la empatía. Todo este esfuerzo para tener muy claro el foco en la resolución de problemas, intentando construir un puente entre las tecnologías o el mundo de las tecnologías y el mundo de los negocios. Algo que todavía resulta extremadamente complejo y que lo hemos visto en varias de las tecnologías que han ido invadiendo el mundo de los negocios en los últimos años, ¿no? Rápidamente compartirles esta linda noticia. Tenemos más de 100 graduados ya. Ya no hay tiempo ahora para contarles todos los detalles, pero han habido ya 4 promociones, no solo de Data Science for Business, sino de algunos programas nuevos que estamos lanzando. Como pueden ver, lo interesante es la democratización, digamos, de estos conocimientos en todos los perfiles que, digamos, se plasman en el mundo de las empresas. No solo hay perfiles técnicos, digamos, que uno pensaría que es como lo más normal. Hemos tenido la oportunidad de formar
gente que viene de las áreas de soporte, las áreas de negocio, ¿no? Como ustedes pueden ver ahí, en varias industrias, las que por ahora han estado, digamos, destacando, por lo menos en nuestros programas, están más relacionadas a las industrias de personal care y banca, pero también, como pueden ver, hay un segundo pelotón ahí de industrias como la educación, las retail y el mundo de IT, ¿no? Aquí rápidamente, lo más importante, lo que les quería contar hoy día, antes de empezar con el tema de fondo, con Luz Fernández, es este nuevo programa. Acabamos de lanzar Data Science Essentials. Es un programa de onboarding para la ciencia de datos que está dirigido a públicos más amplios. Es nuestro primer programa diseñado con intención de competir en América Latina en español. El único requisito, el más importante de los requisitos es tener convicción para adoptar estos conocimientos y estamos buscando profesionales con 2 años de ejercicio profesional pleno y, por supuesto, siempre un capítulo de nivelación para quienes no hayan trabajado o quienes no hayan fortalecido los fundamentos de programación, no hayan tenido oportunidad de desarrollar esos aspectos del conocimiento o el pensamiento estadístico, etcétera, etcétera. Así que no se preocupen que tenemos un capítulo de nivelación. Muy rápidamente, para terminar con estas noticias, arrancamos el 22 de agosto. Son 90 horas en 14 semanas. Hay 4 semanas dedicadas a la nivelación para quienes lo requieran. 60% son horas asíncronas. Es nuestro primer esfuerzo con contenido asíncrono, donde los participantes pueden escoger cualquier día y hora de la semana para consumir el contenido, los videos y el resto de elementos que son parte del programa. Muy importante, tiene espacios de asesoría personalizada, porque en América Latina por lo menos hemos notado que es un aspecto muy importante, sobre todo en la formación de conocimientos nuevos, y networking, que también nos encanta a los latinoamericanos el networking. Todo eso es parte del programa. Tenemos los más renombrados practitioners participando en la enseñanza de estos programas y, por supuesto, lo más importante, que automáticamente se integran a la comunidad de líderes en ciencia de datos, yo diría más activa del país actualmente, que es Data Science for Business. Tenemos una charla informativa prevista para el martes 21 de julio a las 10 de la mañana para quienes tengan interés en ello. Bueno, se acabó. Vamos a presentar a Luz Fernández para tocar los temas que estábamos previsto hacerlos hoy día. Debo decir algunas cosas de Luz antes de empezar. Ella ha desarrollado su carrera durante más de 15 años en entornos multinacionales, corporativos, liderando equipos multidisciplinarios y multiculturales en todo el mundo, y tiene una amplia experiencia en finanzas, análisis, innovación, diseño de estrategias, gestión del cambio y grandes iniciativas de transformación relacionadas con datos y tecnología. Su trabajo está centrado en el aspecto humano de la tecnología, del cual vamos a hablar hoy día, y en cómo cerrar la brecha en torno a la adopción de una cultura basada en datos en o dentro de las organizaciones, ¿no? Actualmente lidera la iniciativa de educación superior filantrópica iniciativa de educación superior filantrópica en inteligencia artificial en Perú, en asociación con el MIT. Mi querida Luz, así que bienvenida. No sé si estás con nosotros, ¿nos acompañas? Hola, sí, no puedo iniciar el vídeo por alguna razón. Me dice que no me deja. A ver. De repente era porque yo estaba... Ahora ahí estás. sí. Era porque yo estaba con la... ¿Qué tal, Luz? Bienvenida. Qué gusto tenerte aquí en la comunidad, por fin, después de algunas veces oportunidades que hemos tenido de conversar. Sí. Para hablar de estos temas que nos gustan y de un tema muy importante que tú vas a plantearnos hoy día. Así que te cedo la palabra, bienvenida, un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias. Bueno, gracias por invitarme. La verdad es que a mí me encanta cuando veo todo este tipo de iniciativas como esta comunidad. Cuando me invitaron a hablar, creo que son súper necesarias. De hecho, es algo que siempre he potenciado y un poco en lo que estoy ahora también lo potencia. Yo quería contaros, he traído algunas slides para compartir. De hecho, he traído un montón de slides para compartir, pero creo que no vamos a compartir todas porque creo que esto va a ser más conversatorio que otra cosa. Yo os quería contar un poquito
acerca de mí, yo creo que Carlos ha contado muchísimo acerca de mi trayectoria profesional, ¿no? Pero a mí me hace bastante ilusión estar hablando hoy de este tema aquí porque yo creo que desde que empecé mi carrera, yo empecé mi carrera en finanzas, además, que normalmente cuando hablamos de Data Science se suele hablar mucho de perfiles muy técnicos y yo siempre digo que yo empecé mi carrera en financiero y la verdad es que es algo que creo que hoy en día toma especial relevancia, el tema humano de la tecnología, ¿no? Yo, como os decía, comencé mi carrera en finanzas. Durante el periodo que pasé en financiero y especialmente en consultoría, me empecé a dar cuenta un poco de cómo la tecnología impactaba a las personas y cómo impactaba a las organizaciones en las que se implementaba y realmente lo importante que era el cuidar eso, ¿no? Y el ver cuál era ese impacto que podía tener alguien cuando implementaba algo o generaba un desarrollo, ya no solamente en una empresa que lo estuviera adoptando, sino en cualquier persona a la que le pudiese llegar eso, ¿no? Y de ahí, bueno, he tenido la oportunidad de desarrollar mi carrera casi 8 años en una multinacional en la que estuve me adentré un poquito más en el lado humano, estuve mirando todo el tema de transformaciones globales y cómo siempre basadas en data y en análisis y en tecnología y cómo realmente las personas, y ya desde un nivel global, es decir, no importa mucho el país en el que estés trabajando o el equipo que tengas o a quién le estés implementando, desarrollando algo, porque todo el mundo se ve afectado de alguna manera o de otra, ¿no? Y es importante siempre, de nuevo, cuidar eso, ¿no? Y me empecé a centrar muchísimo más en la relación entre tecnología y personas. Y la verdad es que me hace, de nuevo, mucha ilusión hablar hoy del tema de educación y del rol de la educación, porque yo, como habéis notado, soy española, soy de Madrid, llevo 6 años en Perú ya, voy para mi 6.º año, y cuando yo llegué aquí, también trabajando en Honeywell, tuve la oportunidad ya tenía un acercamiento fuerte a la parte de educación a las personas desde el punto de vista corporativo, ¿no? Y de todo este tema de gestión del cambio y transformaciones globales internas y demás. Pero sí tuve la oportunidad de estar en UTEC precisamente como profesora y coordinando algunos temas y entrar muy en contacto con lo que era la educación a otro nivel, ¿no? La educación ya dentro de un mundo de academia. Y bueno, la verdad es que eso me ha llevado un poco a centrarme muchísimo más en todo el tema de tecnología, en todo el tema de inteligencia artificial. Como ha comentado Carlos, mi tesis la desarrollé en ética aplicada a inteligencia artificial y desde hace un tiempo vengo liderando una iniciativa que es sobre lo que os quiero comentar hoy, ¿no? Cómo surge y cómo nosotros vemos la importancia de cuando hablamos de una formación en Data Science o de una formación en inteligencia artificial, tener en cuenta que no son solamente algoritmos, y no es solamente Python, y no es solamente R, y no es solamente el saber analizar los datos desde un punto de vista de todos los modelos de regresión que puedan existir, ¿no? Entonces voy a compartir unas slides que tengo. Aprovecho la ventanita para invitar a todos a quienes quieran hacer sus preguntas, por favor, usar el chat que está como parte de las herramientas de Zoom, y con mucho gusto las administramos al final de la presentación. Perdón, Luz, adelante. Sí, o sea, de hecho que yo siempre digo que a mí me encanta dar o tener este tipo de participaciones y que sea un tema muy conversacional, ¿no? Porque creo que son temas que la gente tenemos en la cabeza, ¿no? Entonces, mira, yo creo que hoy en día, y ya no solamente hoy en día, siendo hoy en día todo lo que hemos pasado ya de cuarentena y todo lo que se vino encima a principios de este año, ¿no? Sino si nosotros miramos el contexto actual en el que estamos viviendo y además de nuevo de una manera global, ¿ok? Estamos viendo que hay cosas como que, por ejemplo, las empresas están luchando cada vez más por mantenerse competitivas. Cada vez hay más empresas, cada vez hay más tipos de negocio, la competitividad cada vez es más global porque el acceso a mercados cada vez es más fácil. Y las empresas están luchando realmente por mantener esa posición en el mercado, ¿no? Otra cosa que vemos es que hay un incremento exponencial de tecnologías, es decir, ya no solamente es Python, hay un montón de lenguajes de programación, ya no solamente hay un algoritmo, sino que surgen algoritmos todos los días y surgen maneras de analizar y surgen maneras de procesar datos a diario, ¿no? Y es un incremento que va en aumento y que crece muchísimo y que hace bueno, pues que sea un poco difícil mantenerse al día de todo lo que está pasando en el mundo tecnológico y en el mundo de datos, ¿no? Esto lo sumamos a que muchas veces la adopción de esas tecnologías es clave para el mercado. ¿Y por qué es clave? Porque
a medida que las empresas luchan por mantenerse competitivas y además se vuelve todo mucho más global, resulta que hay muchísimos más datos disponibles, resulta que el aprovechamiento de esos datos se vuelve algo fundamental y cada vez hay más tecnologías que nos permiten aprovechar muchísimo más esos datos, ¿no? Tanto, bueno, estoy segura de que lo habéis oído, pero tanto en volumen, aprovechar la cantidad de datos que existen hoy en día, como en la distinta variedad que tenemos de datos en cuanto a imágenes, texto, sentimiento, números, categorías. Hay 1000 clases de datos, infinitas, por así decir, y hoy en día tenemos la capacidad de analizarlo, ¿no? Y también a la velocidad a la que se generan, es decir, ya no solamente tenemos tecnologías que nos permiten analizar en cuestión de capacidad y variedad, sino que nos permiten analizar y realizar análisis a una velocidad increíble, porque los datos se generan en tiempo real, ¿no? Y eso solamente va en aumento. Entonces, eso hace que las empresas vean esta adopción de tecnologías como algo clave. ¿Y qué pasa? Que a la vez, si miramos del lado de los consumidores, ellos, como nosotros, que somos consumidores a la vez que trabajadores, están expuestos a todo este incremento de tecnologías, este incremento de datos, que al final los datos somos nosotros, por así decir, quienes los estamos generando de alguna manera, y hace que se cree una crisis de confianza de los consumidores. Esta crisis de confianza es algo de lo que se viene hablando muchísimo tiempo, es algo que hoy en día las empresas cada vez empiezan a tener más en cuenta y que hace que realmente el cuidar esa confianza de los clientes se vuelva algo fundamental para las empresas. Y dejamos de lado en este momento pues, cosas como el mantenernos al día de las tecnologías y demás para centrarnos ya un poquito más en las personas. Cuando vemos el tema de crisis de confianza, no es solamente externa, sino también interna muchas veces. Cuando miramos retos que existen en cuanto a implantación de tecnología relacionada con inteligencia artificial o en cuanto a adopción, ya no solamente implementación, sino que la gente lo use, que la gente lo entienda, de implementación de inteligencia artificial, vemos que el principal problema, este es un report que salió el año pasado, pero hay muchísimos informes que cuentan la misma historia, por así decir, vemos que normalmente el reto no está en la tecnología. Normalmente la inversión en tecnología es una cuestión de dinero y de capital, ¿no? El reto suele estar en las personas y en los procesos. Y suele estar también en la cultura. Y suele estar también en cómo se genera el valor de negocio. Detrás de esto también hay una crisis de confianza. Es decir, cuando se procede a una transformación global dentro de una empresa, cuando se pasa de una cultura a lo mejor más tradicional a una cultura en la que las decisiones se van a tomar teniendo como referencia un análisis de datos, la gente empieza a desconfiar. Y esa desconfianza daría para otra charla porque tiene 1000 dimensiones, ¿no? Es desconfianza en cuanto a qué va a pasar conmigo, es desconfianza en cuanto a realmente esto es útil, va a generar valor, funciona, es mejor que la intuición que pueda tener yo de negocio, y eso hace que las personas se conviertan de nuevo en el foco principal de cualquier proceso de adopción de tecnología, ¿no? Nosotros miramos esto, volvemos a la crisis de confianza y, como os decía, se junta con que vemos cómo, pues, por ejemplo, los clientes empiezan a pensar en este informe que a mí me encanta, que es un informe que salió hace un par de años de KPMG, se cuenta cómo hay casi más de la mitad de los clientes no creen que las empresas tengan sus mejores intereses en la cabeza cuando están desarrollando cosas, ¿no? Y eso es algo que te puede llegar a impactar seriamente a tu mercado, ¿no? El hecho de que hay muchísimos clientes que comprarían o que invertirían en una empresa solamente por sus estándares éticos. Vemos que los paradigmas están cambiando. Antes los consumidores no eran tan conscientes de lo que se podía llegar a hacer a lo mejor con sus datos, hoy en día sí lo son. Y no es que estén en contra de ellos, sino que necesitan transparencia, necesitan entender un poco por qué, para qué se van a utilizar, en qué les beneficia a ellos, ¿no? Y todo eso se traduce en esta crisis de confianza. Se dan cosas como, por ejemplo, este informe de PwC que salió hace también un par de años, que dice que cada vez existen más CEOs que se retiran de su puesto por temas éticos. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que cada vez hay más CEOs poco éticos? No necesariamente.
Lo que pasa es que probablemente el consenso social y el acuerdo de lo que estaba bien y lo que está mal está cambiando. Nuestra percepción y nuestro conocimiento acerca de hasta dónde pueden llegar las tecnologías y hasta dónde se puede impactar a alguien utilizando sus datos, por ejemplo, cambia. Y esa transparencia probablemente esté visibilizando algunas actuaciones que en un pasado podían estar bien vistas o desconocidas, pero ahora mismo ya no. Los clientes y los usuarios quieren transparencia y quieren poder estar seguros y tranquilos con cómo están ellos siendo impactados por este aumento de tecnologías y este aumento de uso de datos, ¿no? Entonces, todo esto es algo que durante toda mi carrera he estado viendo, ya no solamente en temas de inteligencia artificial, ha ido pasando. Lo que pasa es que ahora la curva se acelera muchísimo más. Y bueno, yo cuando me empiezo a centrar en esto y empiezo a ver precisamente cómo afecta este tema de la confianza a la necesidad de ser más éticos y ser más transparentes dentro de una inteligencia artificial, pues surge la iniciativa en la que estoy ahora mismo, ¿no? Surge una iniciativa en la que me piden que lidere un programa en Data Science y que de nuevo me hace replantearme el contexto. Y me lo replanteo el año pasado cuando empiezo a liderar esta iniciativa, pero también nos lo volvemos a replantear este año cuando empezamos una segunda promoción porque el entorno ha cambiado, ¿no? Y de hecho se sigue afianzando. Si nosotros vemos, ahora ya sí os pongo en el mes en el que estamos hoy, y nos ponemos a imaginar, porque realmente nadie sabe cómo va a ser un entorno post-COVID, podemos a lo mejor predecir con cierta certeza que algo que va a pasar es que seguramente las tareas y los procesos en remoto se van a incrementar. Ahora mismo probablemente estemos todos en nuestra casa, ¿no? Y el proceso de aprobación de facturas, validación de contratos, emisión de planillas, probablemente se estén haciendo en remoto. Eso probablemente se mantenga. ¿Qué más va a pasar? La automatización del proceso se va a incrementar. ¿Por qué? Porque cosas que antes se hacían en persona, ahora ya no se hacen en persona y además probablemente una mayor exposición a tecnología favorezca una mayor automatización, ¿no? Otra cosa que probablemente pase es que va a haber cambios en las estructuras organizacionales. ¿Por qué? Porque las estructuras se vuelven más planas en cuanto empezamos a adoptar un mindset de datos y eso va a hacer que probablemente también se vuelvan de otra manera, ¿no? Y lo último es que va a haber cambios que nadie sabe asegurar ahora mismo en el comportamiento de los consumidores. Y cuando hablamos de consumidores hablamos también de trabajadores, hablamos de clientes internos y de clientes externos, ¿no? Entonces todo este entorno nos hace plantearnos una serie de cosas que son, bueno, ¿cómo va a impactar esto a nuestra sociedad? ¿O en qué se puede ver incrementado el impacto? Bueno, pues vamos a ver que va a haber un aumento del impacto en la necesidad que tenemos de adaptarnos a nuevos entornos, va a haber un incremento del impacto en la flexibilidad o en el nivel de flexibilidad que seamos capaces de tener como empresa y como persona, ¿ya? La confianza, de nuevo, todo este entorno y la incertidumbre acrecentan la necesidad de tener confianza. El entendimiento, saber por qué se están haciendo procesos en remoto, cómo se está automatizando esta tarea, qué significa cuando alguien me ha dicho que ahora de repente vamos a utilizar un script de Python para subir algo a una base de datos, ¿no? Todo eso normalmente trae consigo una necesidad incrementada de formación, ¿ya? Por supuesto, también trae tecnologías y también trae una mayor capacidad de análisis, pero si miramos, realmente todas estas habilidades de las que estamos hablando, en su gran mayoría, son cosas que no son técnicas. Son cosas que no tienen nada que ver con adquirir un sistema o con implementar una manera de analizar los datos. Y si además miramos la última que he mencionado, no técnica, estamos hablando de formación. El incremento en formación, en la necesidad de formación, es algo que va a pasar. Va a pasar y va a pasar además en muchos aspectos de la sociedad, ¿no? Ya no solamente estamos hablando de necesidad de formar a data scientists con un perfil enorme, sino el acercamiento de esta situación y de este contexto a toda la sociedad, porque es toda la sociedad, yo creo, quien lo va a sufrir, ¿no? Y quien va a tener que adaptarse y aprovecharse de ello. Entonces, bueno, desde este entorno empezamos a hablar más de cosas como el lifelong learning, el aprendizaje continuo, que es algo que se viene hablando ya hace tiempo. ¿Cómo tiene que ser el aprendizaje continuo? Cosas que vamos descubriendo en el proyecto. Bueno,
Tiene que ser voluntario, tiene que ser automotivado y tiene que ser continuo. Es difícil convencer a alguien que no está acostumbrado a estudiar o a actualizarse siempre, de que lo haga de manera voluntaria. Hay que saberlos motivar. La crisis de confianza también ayuda a esto, ¿no? ¿Qué te va a aportar? No solamente tiene que ser técnico, sino también, y es un poco a lo que vamos hoy, tiene que ser un concepto no técnico. Cuando hablamos de aprender, no solamente es aprender distintos lenguajes de programación, es aprender a adaptarnos a distintos entornos, es aprender constantemente a tener mayor flexibilidad, es aprender a ser más empáticos o desarrollar un poquito más la empatía, ¿no? Todo esto son skills que hoy en día vemos como algo fundamental dentro de cualquier sistema de hecho de aprendizaje, ¿no? Y a cualquier edad, además, que es por lo que yo, por ejemplo, soy una gran defensora del aprendizaje continuo. Como digo, siempre estamos acostumbrados a que siempre ha habido dos profesiones que aprenden continuamente. Una son los médicos, que se tienen que actualizar constantemente. De hecho, la pandemia creo que lo ha puesto bastante de manifiesto. Otras son los abogados, porque las leyes cambian constantemente. Y ese paradigma tiene que cambiar, ¿no? En realidad, yo creo que en la situación o en el contexto actual es la sociedad en conjunto quien debe adoptar esta mentalidad de formación continua en aspectos no técnicos, ¿no? ¿Qué pasa cuando vemos esto? Resulta que empezamos a ver este tema y no solamente lo digo yo. Vemos, por ejemplo, que con el COVID-19, no sé si estaréis familiarizados con esta iniciativa de Skills 21 del BID, pero el BID empieza a pensar también en distintos skills que son necesarios, ¿no? La perseverancia, la empatía, la inteligencia emocional, la solidaridad, la adaptabilidad. Y yo la verdad es que tengo la suerte de haber visto esto antes del COVID, cómo ha impactado, digamos, en las personas que hemos estado formando durante el año pasado. Yo, como os decía, lidero una iniciativa que es filantrópica de educación en Data Science. Ahora mismo se está incubando dentro del Laboratorio de Impacto Social del Grupo Breca, que se llama Aporta, que además del proyecto o la iniciativa que lidero tiene otros proyectos súper o que contribuyen muchísimo a la sociedad ya en Perú. Y bueno, la iniciativa esta inicia con un propósito muy bonito, que es vamos a formar a 10.000 Data Scientists. Yo cuando me presentan esta iniciativa empiezo a pensar en todo lo que os he contado un poco y empiezo a pensar, bueno, ¿qué hacemos cuando pensamos en formación en Data Science, ¿no? Y cuando pensamos en formación en Data Science estoy segura de que todos habéis visto este gráfico, que es Data Science, ¿no? Y bueno, pues es el análisis matemático y estadístico, es el conocimiento del negocio mezclado con temas de Computer Science, y tiene que ser una combinación de los tres, porque si no estaríamos hablando simplemente de análisis o simplemente de software. Si tienes en cuenta o tenemos en cuenta todo este tema de las personas que hemos visto hasta ahora, realmente esto debe estar envuelto de una serie de skills no técnicos que nos permitan solucionar o favorecer o reducir el impacto no técnico, el impacto en todo este tipo de sentimientos como la confianza, la empatía, de la que hemos hablado hasta ahora, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo a liderar esto, empezamos a ver que es necesario implementar una formación en Data Science, por supuesto rigurosa, pero rodeada de todo este tipo de skills que hagan de la ciencia de datos una ciencia de datos mucho más responsable, mucho más ética, ¿no? Y así surge la iniciativa que llevo hoy, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Pues miramos la data o educamos a la gente en data desde una perspectiva de cómo va a impactar esto socialmente, ¿no? ¿Cómo puedo utilizar los datos para reducir, y la tecnología, para reducir brechas e intentar acortar desigualdades y no agrandarlas, ¿no? ¿Cómo puedo ser más transparente en lo que estoy haciendo? ¿Cómo puedo incrementar la confianza de aquellos a quienes les cuento lo que estoy haciendo o a quienes impacta lo que yo estoy haciendo, ¿no? Y además, ¿cómo puedo adquirir una labor educacional? Es decir, no solamente yo adquirir este tipo de conciencia, sino cuando yo esté trabajando en mi empresa o en mi emprendimiento o haciendo una tesis o dando una clase, ¿cómo puedo ejercer esa labor educacional hacia el resto de la sociedad, ¿no? Que es algo que yo considero necesario. O sea, por ejemplo, hoy si estoy aquí es porque yo soy una, de nuevo, firme creyente en que es necesario que esto sea algo que se inculca a nivel sociedad, ¿no? Entonces, bueno, armamos esta iniciativa, iniciamos el primer programa
Y como veréis, nosotros estamos asociados con el MIT, tenemos buena formación técnica, pero ¿qué potenciamos? Potenciamos cosas como la ética, potenciamos cosas como, esto empezamos a hacerlo el año pasado, el pensamiento crítico, la gestión del cambio, algo de lo que se empieza a hablar ahora muchísimo, que es la gestión emocional, resiliencia, perseverancia, cosas que veíamos ahora mismo en el proyecto de Skills 21 del BID, ¿ya? Y también, por supuesto, la rigurosidad técnica. Entonces, ¿qué hemos aprendido durante este último año? Bueno, pues empezamos a ver cómo de repente la gente a la que empezamos a formar en Data Science, y este es un programa que forma a Data Scientists realmente con muchísima capacidad técnica. No estamos hablando de un programa que sea orientado pues, a una formación ejecutiva, sino es un programa que realmente está orientado a personas que van a estar involucrados en el campo de Data Science con una rigurosidad técnica muy grande y con capacidades de análisis de datos realmente tanto técnicos como no técnicos, ¿no? Empezamos a ver, pues primero, que el 83% de las personas que empezamos a involucrar en estas actividades nos dicen que para ellos es un valor incalculable el tener este tipo de capacidades y el poder adquirir esto, ¿no? Y no solamente lo vemos en los estudiantes, sino que lo empezamos a ver en los actores que tenemos alrededor. Empezamos a interactuar con ONGs, a hacer proyectos de impacto social. Empezamos a ayudar a entender a los alumnos lo difícil que es trabajar con una ONG que no sabe muy bien dónde tiene sus datos, cómo los puede utilizar, sabe cuál es su propósito, pero realmente necesitan confiar y necesitan poder empezar a emprender un camino hacia la ciencia de datos para poder aumentar el impacto social que tienen, ¿no? Empezamos a ver estos resultados, empezamos a ver cómo instituciones que tradicionalmente han sido muy técnicas, muy rigurosas, empiezan a sonarles o empiezan a tener visibilidad hacia, o poner el foco de atención en este tipo de skills, ¿no? Nos publicaron en el MIT, primero porque los chicos que teníamos el año pasado son 25 personas que estaban totalmente becadas. Nosotros, además, más cosas que hemos descubierto. Yo creo que hoy vengo a contaros cosas que hemos descubierto, ¿no? Pero cosas que hemos descubierto, por ejemplo, es que cuando diseñas un programa, nosotros diseñamos un programa, decidimos becar o sponsorizar a estos 25 estudiantes y no ponerles ningún tipo de penalidad y decir, mira, vente, haz el programa, nosotros te formamos, creemos que te va a aportar un montón, si no te gusta, te vas, ¿no? Estás trabajando, si se te complica y no te está mereciendo la pena, te vas, ¿no? Y realmente no se ha ido ninguno, están todos ahí y vemos cómo, como os decía, valoran no la formación técnica, que también, sino empiezan a valorar cosas como, es verdad, puedo realmente aportar a la sociedad. Es importante ser transparente cuando planteo un desarrollo, ¿no? Es importante tener esta conciencia ética que llamamos, ¿no? Que además desde el instituto lo dividimos, decimos siempre conciencia ética, ¿no? Que es como que suena más. Entonces, empezamos a ver realmente la importancia de educar en este uso de los datos de manera responsable y de educar en esta inteligencia artificial desde una manera transparente y que fomente confianza en lugar de quitarla, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? ¿O qué hemos descubierto? Hemos descubierto que hay que educar a las personas y, de nuevo, hablamos de educación, pensamos en universidad, ¿no? Pero educación puede ser un curso en la empresa, ¿no? Puede ser un libro que leemos, puede ser una reunión que tenemos, ¿no? Y skills que son necesarios hoy en día, que se hacen necesarios con el contexto, pensamiento crítico. Por supuesto, conocer el contexto del negocio, pero tener visión estratégica, ser colaboradores, ser flexibles, ser adaptables, tener esta conciencia ética. ¿Qué entendemos por conciencia ética? Bueno, yo estoy hablando un montón, ¿eh, Carlos? Tú cuando quieras me interrumpes, porque siempre hablo un montón. Estamos bien, estamos a tiempo y hay algunas preguntas ya, pero tranquila, sigue, tenemos tiempo todavía, unos 5 minutos más. Ya. Bueno, conciencia ética y socialmente responsable. ¿Cómo hacemos ese approach? ¿Cómo? Porque mucha gente dice, bueno, ya, ¿dónde empiezo? ¿No? Conciencia ética y socialmente responsable, ¿qué hago? ¿Cómo puedo primero educarme en eso?
porque de nuevo volvamos al concepto de aprendizaje continuo, ¿no? Imagínate que ahora tengo a, no sé, X personas que estáis ahora mismo en el webinar diciendo, ya, a mí me encantaría ser más ético, ser más responsable, pero ¿cómo lo hago, no? ¿Qué hacemos? Nos ponemos a leer tratados de Kant, nos ponemos a... No tiene nada que ver con la ética desde el punto de vista tradicional, ¿no? La ética es un valor, al fin y al cabo. Y podemos llegar a desarrollar como adultos, tener un valor mucho más afianzado. Todos tenemos la ética como valor inculcado, ¿no? Solamente consiste en desarrollarlo y ser conscientes de que lo tenemos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con este tema de conciencia ética? Bueno, ¿quién está envuelto en todo este tema de inteligencia artificial y data? El rol de educar, el rol de asegurar que la tecnología es responsable hacia la sociedad, no es solamente de la academia. Empezamos a darnos cuenta el año pasado de que no es una cuestión de tener clases de ética simplemente, ¿no? Sino que hay que involucrar a la sociedad en general para que ese consenso social sea algo aceptado, sea algo inculcado, ¿no? ¿Y quién está dentro de la sociedad? Las ONGs con las que trabajamos, por ejemplo, las empresas con las que interactuamos y con las que interactúan nuestros alumnos. El gobierno, cuando hablamos del Estado, por ejemplo. La academia, por supuesto, también, ¿no? Cuando hablamos de alguien que va a hacer un PhD, cuando vas a estar haciendo investigación. ¿Qué impacto puede llegar a tener tu investigación en un futuro, ¿no? ¿Qué puede pasar? Hoy en día puede que estés haciendo investigación y descubriendo algo que realmente no existe o no es factible para implementar, pero ¿qué va a pasar dentro de 10 años cuando sí se puede implementar, ¿no? Y antiguamente se pensaba, no, esto dentro de 20 años llegará. Hoy en día pueden ser 6 meses. Entonces, esa conciencia de ética y de responsabilidad hacia los datos y hacia la inteligencia artificial es algo necesario, ¿no? Internamente también a nuestros empleados, a nuestros colaboradores, ¿no? Tiene que ser algo que se haga de manera global, ¿no? ¿Y cómo lo podemos hacer? Yo lo he intentado resumir aquí muchísimo. Mira, queremos evitar cosas como esta. Queremos evitar que Facebook, por ejemplo, bueno, pues esto es un experimento que hizo Facebook hace mucho tiempo para un paper. No tenía objetivo de negocio, era un asunto de investigación y fue un experimento que hicieron analizando cómo si a todos nos ponían, o al grupo A, nos ponían noticias tristes en nuestro feed, acabábamos posteando también nosotros noticias de tono negativo, o como si al grupo B le posteaban noticias de tono positivo, ellos acababan posting noticias de tono positivo. Queremos también poder evitar cosas como esta. Impacto directo a la sociedad. Estoy segura de que todos estáis familiarizados con lo que pasó en junio con el ataque de los policías a Reichardt. ¿Qué pasó al poco tiempo? Seguro que también estáis familiarizados con las aplicaciones que se han desarrollado para hacer contact tracing, para detectar personas que han estado en contacto con personas que dan positivo en COVID. En muchos sitios ha habido mucha controversia en cuanto al uso de datos, pero el consenso social y la necesidad de parar esta pandemia y proteger a las personas ha hecho que muchas aplicaciones de contact tracing se hayan permitido y se hayan utilizado y sean aceptadas, ¿no? Y está bien, porque quien probablemente lo está aceptando está confiando en la aplicación, está confiando en el uso de los datos exclusivamente para ellos y es para eso, y está además confiando en que es para un bien social mucho mayor, ¿no? Lo que pasa es que cuando empiezan las protestas acerca de este ataque que hubo en Estados Unidos, resulta que hay un oficial de policía que sale a hacer unas declaraciones y dice que están aplicando la metodología de contact tracing para localizar a aquellas personas que han estado involucradas en protestas. ¿Ya? Os podéis imaginar la reacción de las personas cuando se les mete en la cabeza, a través de una noticia que tiene difusión nacional, que se puede estar utilizando esta tecnología de contact tracing y sus datos, no solamente para ver si pueden estar afectados o no por COVID, sino para identificarlos en caso de que acudan a una protesta en contra de lo que había pasado hacía unas semanas, ¿no? Hubo varias cosas que pasaron. Lo primero fue que la sociedad se revolucionó. Lo segundo fue que la gente se empezó a desinstalar la aplicación. Y lo tercero fue que Sanidad tuvo que salir al día siguiente pidiendo por favor que públicamente se concretase en qué sentido iban esas declaraciones, porque estaba habiendo un mal para la sociedad. A raíz de que la gente había dejado de confiar en esto,
se estaban desinstalando las aplicaciones y ya no se podía controlar tanto lo que era el contagio por COVID, ¿no? ¿Qué pasó? Que al día siguiente salió la policía de Minnesota diciendo que por una falta de formación de su personal, habían hablado de la tecnología contact tracing como si fuera una metodología para rastrear a personas, pero que realmente no había ningún tipo de desarrollo tecnológico detrás, simplemente estaban aplicando una metodología de, oye, esta persona estaba aquí con quien estuvo hace unos días y lo investigaban, ¿no? Pero no estaba relacionado para nada con esta aplicación o con este método de contact tracing que se ha desarrollado pues, entre Google y Apple o en países como Singapur o Corea en otro tipo de aplicaciones. Entonces, tenemos que ser conscientes primero de cómo impacta el no tener una actitud ética, ¿no? Y una actitud transparente. Y podemos hacernos estas preguntas claves. Tener primero un mindset proactivo, no un mindset reactivo, y hacernos estas preguntas, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo hago algo relacionado con datos? ¿Es transparente esto y hacia quién, ¿no? ¿Es fiable lo que estoy haciendo? ¿La gente confiaría en ello? ¿Y es seguro para las personas a quienes va a impactar y para las personas de quienes estoy utilizando los datos, ¿no? ¿Y qué pasa si falla? ¿Y puedo explicarlo? Si es que hubiera cualquier pregunta, alguien lo puede revisar. Voy a terminar ya con esto. Tenemos preguntas. Está bien, está muy interesante. Pero dale, termina si quieres y arrancamos con las preguntas, Luz. Ya. Mira, a mí siempre me gusta dejar una guía cuando me dicen, oye, ya, ok, yo quiero ser responsable, ¿no? ¿Por dónde empiezo? Mirad, si estáis trabajando o si tenéis una propia empresa, yo creo que un método enorme para empezar a educarnos a nosotros mismos es, primero, ¿cuáles son los valores de tu empresa, ¿no? ¿Quiénes son los stakeholders y cómo son, ¿no? Y cómo puedes o cómo podemos empezar a formarles. De nuevo, aquí puede ser a través de programas corporativos, puede ser a través de, porque estamos hablando de un nivel de educación a nivel de educación adulta, ¿no? ¿Cómo puedo ser más transparente, ¿no? Y estas son cosas que nosotros en el programa practicamos constantemente, ¿no? ¿Cómo soy más transparente? ¿Cómo puedo alinear los valores de mi empresa a mis actividades en data? Hay empresas súper éticas, pero sus políticas de datos a veces no están alineadas con esa cultura, porque no les ha dado tiempo o porque simplemente no han caído en que deben alinearlo todo, ¿no? ¿Cómo integro todo esto en mis diseños, en mis procesos, en mi toma de decisiones? ¿Quién puede tener el ownership ético, ¿no? ¿Qué pasa dentro de mi empresa? O ¿a quién puedo decirle, oye, por favor, ayúdame a formar a estas personas o a inculcar este tipo de conciencia, ¿no? ¿Y cada cuánto tiempo voy a revisar todo este framework? Porque al final, si seguís estos puntos, lo que vais a estar es construyendo un framework, ¿no? Entonces, esto es un poco el tema de la responsabilidad. No tengo nada más. No, está lindo, está espectacular. Y mira, ahorita que hablabas, estaba pensando en esta noticia que ha salido hoy en la mañana, temprano me parece que ha salido la información de que Google y Facebook han suspendido la información de servicios de información que estaban dándole a la policía de Hong Kong, porque estaba siendo utilizada esa información con otros fines, más orientada por el gobierno chino, ¿no? Pero claro, la decisión es una decisión de digamos, nivel global y de carácter corporativísimo, ¿no? O sea, estas son decisiones que seguramente las toman en las altas esferas, que están muy sensibilizadas con todo lo que está pasando en el mundo hoy, particularmente con las grandes empresas tecnológicas, ¿no? Relacionado a todos estos temas que tú mencionas. Así que, no, sin duda, estamos entrando en un periodo donde los valores, los principios a nivel de la sociedad en general, esto va más allá, por supuesto, de la tecnología, van a empezar a tener un peso específico que no lo han tenido, ¿no? O sea, venimos de una era probablemente donde el capitalismo se desfiguró un poco, sí, con algún propósito que fue más allá de shareholder, ¿no? O sea, más allá de solo, o mejor dicho, solo pensando en retornar las inversiones de los accionistas. Pero para no desviarnos, y primero que nada quería decirte que, o sea, felicitarte por esta iniciativa. Realmente debe ser maravilloso tener esa oportunidad de trabajar con los jóvenes en Perú y llevando conocimientos sobre temas que nos apasionan, que es el mundo de los datos, y trabajar en estos dos frentes. Y antes de entrar a las preguntas que van en esta línea que vamos a plantear ahora, te quería preguntar,
el mundo de la ciencia de datos, el aspecto técnico de la ciencia de datos ya es complejo. O sea, solamente intentar aprender eso ya tiene su nivel de complejidad. Sí. Ahora, por supuesto, muy bien planteado, estás llevando adelante este otro frente, digamos, los aspectos blandos de la ciencia. ¿Qué está resultando más complejo enseñar o aprender, si quieres mirarlo desde el lado del participante? Siempre hemos escuchado que la ética y los valores y los principios y una serie de temas que has mencionado resultan ser complejos de enseñar, que es una cosa que se aprende en casa, digamos, ¿no? Cuéntanos un poquito sobre eso, la complejidad y lo que puede resultar, y qué es más difícil, si es más difícil enseñar los aspectos técnicos o los aspectos blandos. No, el mayor reto es muchísimo más complicado enseñar aspectos no técnicos que aspectos técnicos, ¿no? El enseñar aspectos técnicos es una cuestión de explicar teoría hasta cierto punto y esfuerzo en cuanto a estudio y en cuanto a adquisición de conocimientos a base de práctica, a base de resolución de problemas, a base de adquisición de conocimientos matemáticos, estadísticos, de programación, por ejemplo, ¿no? Y casos reales de uso y cosas que se pueden repetir y se pueden aprender a base de práctica, ¿no? El educar en valores en valores y en skills no técnicos es algo que realmente sí supone un reto porque, como dices tú, es algo que primero no es fácil de medir. Es muy fácil medir un rendimiento técnico. Por ejemplo, nosotros cuando el MIT les hace un examen a los chicos ya sabe, o ya las chicas ya sabe que tienen un nivel, un determinado nivel en temas de data science o en temas de machine learning, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, nosotros hemos estado todo el año pasado precisamente desarrollando un framework para ver cómo realmente puedes evaluar que alguien es más ético, ¿no? ¿Cómo puedes concluir que después de un año o después de un año y medio alguien es más ético, ¿no? Realmente ahí lo único que puedes hacer es fomentar el desarrollo de la ética, asumir que todos somos éticos en mayor o en menor manera, que nuestros valores pueden estar de acuerdo a un consenso social definido de una forma o de otra y dar exposición a las personas a lo que es el consenso social global, a lo que son casos que te pueden hacer pensar, a tener y hacerse preguntas complicadas y difíciles, ¿no? Y ver un poco cómo su visión respecto a la resolución de problemas en las que estos skills cuentan mucho puede cambiar, ¿no? Te hablo de una resolución de un problema como, por ejemplo, ¿qué pasaría si mañana tuviésemos un algoritmo que es capaz de reducir, no sé, un sesgo dentro de un negocio, ¿no? Pero también podría impactar a los resultados. ¿Qué haces, no? ¿Lo implementas? Y además das a conocer un impacto o un sesgo que has tenido en tu negocio durante tanto tiempo y además asumes las pérdidas de ello y te vuelves una empresa responsable y transparente o no, o te quedas en la parte de soy muy social, pero eso ya me cuesta un poquito más, ¿no? Ese tipo de valores son complicados, pero nosotros hemos visto que sí los podemos llegar a trabajar, ¿no? Y son cosas que realmente es muy bonito ver cómo se van desarrollando, ¿no? Como al principio son preguntas que das guías para hacerse, ¿no? Y al final ves reuniones, ves interacciones, ves resolución de problemas reales en los cuales los propios alumnos se están preguntando estas cosas, ya no necesitan guía, ¿no? A propósito de eso, Cecilia Tello, y yo creo que esta es una pregunta clave, ella está preguntando si recomendarías que este tipo de skills o de educación debería empezar en la etapa escolar. Sí, yo creo que la enseñanza tiene que cambiar. Es decir, la parte de skills no técnicos para mí es fundamental. Hoy estamos hablando de educación en adultos, pero para mí es fundamental desde el inicio, ¿no? Es súper importante que los niños desde el inicio, y en este caso yo, por ejemplo, tengo 3 hijos, ¿ya? Para mí es fundamental que los niños crezcan en un ambiente en el que es necesario o se les fomenta la flexibilidad, la adaptabilidad, la empatía, el pensar en el otro, ¿no? Y eso si se inculca desde el inicio, lógicamente van a ser skills que van a llegar o personas que van a llegar con esos skills muchísimo más desarrollados a la edad adulta. De hecho, es mucho más fácil a la edad, en la edad de los niños inculcar este tipo de valores. Sí, sí. Sobre todo, digamos, para una generación como, y me voy a incluir yo por lo menos en esa generación,
donde nos formaron como soldados del capitalismo y muy proclives a pensar en el retorno del accionista como fin supremo, digamos, de la existencia de la empresa, ¿no? Cosa que está cambiando dramáticamente hoy día. Carlos Iqueda también nos pregunta lo siguiente, dice, aporta con los propósitos que tienen y con todo lo que han definido como organización, ¿llegan a tener influencia en las empresas del grupo? Habla de las empresas productoras del grupo, así como en la gestión de la estrategia y la innovación, ¿llegan a establecer objetivos que se encuentran relacionados entre sí y ayudan a definir qué hacer y qué no hacer? O sea, ¿hay una influencia de Aporta en la estrategia de las otras empresas del grupo? Sí, o sea, bueno, los proyectos que tiene Aporta darían para una charla de muchísimas horas porque yo tengo la suerte de liderar el Instituto de Analítica Avanzada, pero hay otra serie de proyectos. La verdad es que mi iniciativa es una iniciativa cuyo foco está puesto, es independiente del grupo, es decir, nosotros formamos a cualquier persona independientemente de dónde trabaje, independientemente de dónde esté, independientemente de dónde vaya a trabajar después, ¿no? Los proyectos que hace Aporta son proyectos que precisamente apoyan a las unidades de negocio del grupo para reducir la brecha, ¿no? Desafían el status quo, ayudan a las unidades de negocio a desafiarlo también. Y realmente hay proyectos que os podría contar como, pues no sé, ¿no? Como el proyecto de Volar, por ejemplo, que tiene un impacto enorme. ¿Ah? Cuéntanos de ese proyecto de Volar. Bueno, es un proyecto que yo no lidero, lo lidera Fabiola, que es una persona que está haciendo un trabajo espectacular, pero Volar es un proyecto que se centra en el desarrollo infantil temprano, ¿no? Y en la enseñanza, y en llegar a, y en fomentar entre las familias la importancia de estimular a un niño desde el nacimiento, no esperar solamente a que camine, ¿no? Eso entre otras muchísimas cosas en las que están influenciando, ¿no? De hecho, invito a cualquiera a ir a Instagram o a Facebook o a LinkedIn y seguir a Volar, porque tienen realmente una trayectoria ya de 3 o 4 años, creo que es, y están influenciando muchísimo. Hay proyectos que se llevan a cabo, pues como por ejemplo un proyecto en Croma que llevó a cabo la parte de innovación social, que fue la remodelación de un colegio en el Agustino, ¿no? Y ver cómo impacta la pintura en determinados comportamientos y en temas de behavioral para lograr una mayor sanidad, una mayor limpieza, para lograr un tráfico más tranquilo alrededor del colegio. Y sí, eso se hace desde Croma, ¿no? Se hace desde empresas del Grupo Eureka que también están completamente comprometidas, ¿no? Entonces sí, Aporta es como, a mí me encanta Aporta, de hecho, quien más os podría hablar de Aporta es Daniela, que es quien lo lidera. Ella, la verdad es que hace un trabajo espectacular con todas las iniciativas que se llevan a cabo y sí se llega a tener impacto. Y es lo bonito, ¿no? Ver cómo realmente sí existe influencia y existe impacto, ¿no? Vale. Aquí tenemos un call to action de María Coyure, que me parece muy oportuno. Dice, buenas tardes, soy docente de educación inicial y sí se trabaja sí se trabaja en valores en las actividades que hacemos hoy en día, ¿no? Y lo importante es trabajar también con la familia. Muy bien, qué gusto escucharlo. Y no, sin duda es así. Lo que pasa es que probablemente el mundo está exigiendo aún más, ¿no? O sea, los cambios que estamos viendo hoy en día probablemente exacerban estos temas y sentimos que sin duda hace falta, sobre todo ya dentro en el mundo empresarial, ¿no? Que tiene su sesgo, como hemos venido comentando. Ya estamos fuera de tiempo, pero quería, hay un par de datos más. Hay uno de Eric Cacho que me gusta mucho, te lo voy a leer, porque él dice, ¿cómo podría formar parte del equipo de Luz Fernández? ¿Ah? Hay voluntariado, hay voluntariado. Ya, Sí. o sea, nosotros felices, la verdad es que, o sea, si alguien quiere formar parte del equipo, bueno, me contactáis a través de LinkedIn o a través de la página de Aporta, ahí tenemos todos los teléfonos de contacto. Hay una página web del programa también, que no la he puesto aquí, pero está en la página de Aporta y sí, o sea, estamos siempre abiertos a cualquier tipo de colaboración, oportunidad de compartir todo lo que hacemos, realmente sí. Vale. Estamos Y Rita Vigil dice, bueno, te felicita por tu exposición y dice, quisiera preguntarte cuál es el peligro que ves con todos los progresos de la inteligencia artificial y
¿qué propones para que ello no afecte a las personas? Yo estoy sospechando que tiene que ver con estos sesgos que hay en pensar que la inteligencia artificial va a desplazar a los trabajadores y tal. Dice, y para la última pregunta, en la misma parte, dice, ¿también podrías, por favor, explicarnos, para algunos que no estamos familiarizados con estos temas, qué significa la inteligencia artificial desde el punto de vista del trabajador, digamos, ¿no? Con esta pregunta cerramos, dicho sea de paso. Ya, mira, yo creo que para contestar las dos preguntas voy a empezar por la última. La inteligencia artificial, resumiéndolo mucho, para mí, yo siempre digo, hay una definición que me gusta mucho, que es la inteligencia artificial es la capacidad de las tecnologías y las máquinas precisamente de emular algunos procesos que normalmente se atribuyen a los humanos, ¿ya? ¿Qué procesos pueden ser esos? Pues pueden ser, por ejemplo, la capacidad de encontrar patrones, o la capacidad de procesar, o la capacidad de aprender X reglas y en base a esas reglas ejecutar cierto análisis y obtener cierta información. Eso hoy en día se hace y se consigue con la inteligencia artificial. Dentro de la inteligencia artificial entra esto que llamamos machine learning, entran los modelos algorítmicos. ¿Qué hacen los modelos y los algoritmos? Simplemente ejecutan tareas que normalmente podríamos hacer las personas, pero que realmente pueden llegar a ser más automáticas y no tienen un componente humano en cuanto a ciertas cosas que hoy en día no se llegan a imitar, como pueden ser el juicio, como puede ser el criterio, como puede ser, bueno, pues normalmente todo lo relacionado a muchos de los skills no técnicos que hemos hablado hoy, ¿no? Entonces, cuando hablamos del mayor peligro, yo creo que el mayor peligro que veo yo dentro de un mundo en el que la inteligencia artificial cada vez va desarrollándose más, aunque estamos todavía muy lejos de tener robots que parecen humanos, ¿no? Por así decir. Y yo creo que el mayor peligro es precisamente este sesgo que ha mencionado Carlos, de que la inteligencia artificial y las tecnologías relacionadas nos pueden llegar a quitar nuestro puesto de trabajo, porque es muy difícil que un algoritmo se llegue a comportar como un humano. Eso no existe hoy en día. Un humano hace 1000 cosas, un algoritmo puede llegar a hacer una, lo puede llegar a hacer muy bien. Se puede llegar incluso a autocorregir, ¿no? Y aprender cada vez más, ¿no? Pero solamente se va a dedicar a una tarea muy concreta. Es decir, un algoritmo te puede llegar a reconocer un gato, por ejemplo, entre imágenes, ¿no? Pero no te va a llegar a reconocer un gato y además hacerte un análisis predictivo de quién va a comprar más coches, ¿ya? Eso no pasa. Esos son dos algoritmos diferentes, ¿no? O dos modelos distintos. Entonces, Entonces es un aliado, digamos, en lugar de un, así es un aliado. Es una herramienta, ¿no? Exacto. Yo siempre lo digo, la tecnología y las personas van de la mano, o sea, se potencian una a la otra, ¿no? Nosotros potenciamos la tecnología, pero la tecnología por tecnología, simplemente por existir, no tiene sentido. Es algo que nos aumenta a nosotros, ¿no? Exactamente. Que potencia nuestras capacidades. Digamos, tratando de leer un poco lo que estás entre palabras diciéndonos, es que si bien la inteligencia artificial per se no nos va a quitar el trabajo, si hay un trabajador que nos compite, digamos, y sabe usar la inteligencia artificial en su favor, sí podrá desplazarnos porque se volverá más productivo, más eficiente probablemente. Por lo tanto, hagámonos amigos de la inteligencia artificial y empecemos a trabajar con inteligencia artificial, digamos, para potenciarnos y para ser más eficientes, etcétera, sin tener el temor de perder el trabajo. Exacto. Yo siempre invito, ya para terminar, porque sé que estamos fuera de tiempo, algo que no tiene nada que ver con inteligencia artificial, pero si lo pensamos, los cajeros automáticos que nos dan dinero hoy en día, cuando empezaron en los años 70, no existían, había personas que hacían eso, ¿no? ¿Qué pasó? Todo el mundo pensaba que esas personas se iban a quedar sin trabajo y sin embargo no fue así. Lo que pasó fue que abrieron muchísimas más sucursales con un montón de cajeros automáticos, necesitaban a personas que gestionasen esas sucursales en su momento y esas personas que potenciaron su capacidad de contar plata, no, eso ya lo hacía el cajero automático. Ellos potenciaron el hablar con el cliente, el relacionarse con él, el ser empáticos, el poder comprenderles, ¿no? Los skills que no existía tecnología que sustituyera, ¿no? Y hoy en día tampoco existe. Nos hemos pasado el tiempo, pero ha sido encantador, fascinante, como siempre, Luz. Primero que nada, insistir en felicitarte por ese lindo trabajo que estás haciendo y agradecerte por compartir con nosotros esta tarde, este espacio donde nos has contado lo que están haciendo y nosotros hemos podido aprender un poquito más. El mensaje que nos dejas es importantísimo, el lado humano de la tecnología,
es tan o más importante como todo lo que nos han dicho hasta ahora de la tecnología. Así que te dejo para que te despidas. Nada, yo feliz de estar aquí. Realmente a mí me encanta hablar de estos temas, o sea que disculpadme si me he pasado el tiempo, pero nada, muchísimas gracias por invitarme y nada, y cualquier persona que quiera saber más acerca de este tema de cómo acercar más los datos y la sociedad en general, así, pues que me contacte, ¿no? Vale. Muchísimas gracias nuevamente, Luz, también a la comunidad, muy importante, esta comunidad súper activa que siempre nos trae expositores de primer nivel, nos está enriqueciendo el conocimiento con estos espacios, también a la UTEC, y los dejo con el equipo porque creo que hay una encuesta al final. Muchísimas gracias nuevamente a todos por conectarse. Hasta pronto. Ya. Muchísimas gracias, Luz. Muchas gracias, Carlos. Y sí, en breve